Capítulo 10. Puesto que la definición es un enunciado, y todo enunciado 20 tiene partes, y en la misma relación del enunciado con su objeto está también la parte del enunciado con la parte del objeto, surge aquí la duda de si el enunciado de las partes debe estar contenido en el enunciado del todo, o no. Pues en algunos casos parece estarlo, y en otros no. En efecto, el enunciado del círculo 25 no contiene el de los segmentos, pero el de la sílaba contiene el de sus elementos. Sin embargo, también el círculo se divide en los segmentos, como la sílaba en los elementos. Y, todavía, si las partes son anteriores al todo, y el ángulo agudo es parte del recto, y el dedo, parte del animal, el ángulo agudo será anterior al recto, y el dedo, anterior al hombre. Sin embargo, parecen 30 ser anteriores estos, pues en el enunciado aquellos se enuncian partiendo de estos, y también son anteriores por existir con independencia de los otros. O más bien parte se dice en varios sentidos, uno de los cuales es lo que mide según la cantidad. Pero dejemos esto, y consideremos las partes que constituyen, 1035a, la substancia. Pues bien, si una cosa es materia, y otra, especie, y otra, el compuesto de ambas, y si es substancia la materia y la especie y el compuesto de ambas, en algún sentido también la materia se dice parte de algo, y en algún sentido no, sino los elementos del enunciado de la especie. Por ejemplo, de la 5 con cavidad no es parte la carne, pues esta es la materia en la que se produce, pero es parte de la chatez. Y de la estatua en conjunto es parte el bronce, pero no de la estatua enunciada como especie, pues se debe enunciar la especie y en cuanto que cada cosa tiene especie, pero lo material nunca debe ser enunciado en cuanto tal. Por eso el enunciado del círculo no contiene el de los segmentos, pero el de la sílaba contiene el de los elementos. Pues los elementos del enunciado son partes de la especie y no 10 materia, pero los segmentos son parte en cuanto que son materia a la que se añade la especie. Sin embargo, están más cerca de la especie que el bronce cuando la redondez se genera en el bronce. Pero, en algún sentido, tampoco todos los elementos de la sílaba se incluyen en el enunciado, por ejemplo estos de cera o los que 15 suenan en el aire. Pues también estos son ya parte de la sílaba como materia sensible. En efecto, aunque la línea, al ser dividida, se descomponga en mitades, o el hombre en huesos, tendones y carnes, no por eso deben considerarse estas cosas como partes 20 de su substancia, sino como materia, y son partes del compuesto total, pero no de la especie ni de lo que se expresa en el enunciado. Por eso tampoco figuran en los enunciados. Así, pues, unas veces estará incluido el enunciado de tales partes, pero otras veces no debe estarlo, si no se trata del compuesto. Por esta razón algunas cosas se componen de los mismos principios en 25 los que se resuelven, pero otras no. Todas aquellas que se componen de especie y materia, como la chatez y el círculo de bronce, se resuelven en estos principios y es parte de ellas la materia. Pero las que no incluyen en su composición la materia, sino que son inmateriales y su enunciado solo abarca la especie, no se resuelven en partes, o en absoluto o, al menos, no de esta 30 manera. De suerte que estos son principios y partes de aquellas cosas, pero no son partes ni principios de la especie. Y por eso la estatua de barro se resuelve en barro, y la esfera, en bronce, y Calías, en carne y huesos, y también el círculo en los segmentos. Pues hay un círculo que incluye en su composición la materia, ya que lo mismo se llama círculo el abstracto que el, 1035b, individual, por no haber nombre peculiar para los círculos individuales. Lo que acabamos de decir es verdad. Pero digámoslo todavía con más claridad volviendo sobre el tema. Los componentes que son partes del enunciado, y en los cuales éste se divide, son 5 anteriores al compuesto, todos o algunos. Pero el enunciado del ángulo recto no se resuelve en el enunciado del agudo, sino el del agudo en el recto. Pues quien define el agudo se sirve del recto. El agudo, en efecto, es menor que el recto. Y en la misma relación están también el círculo y el semicírculo. Pues 10 el semicírculo se define por el círculo, y el dedo, por el cuerpo entero, pues el dedo es tal parte del hombre. Por consiguiente, todos aquellos componentes que son partes materiales, y en los cuales se divide materialmente el todo, son posteriores a este. Pero los que figuran como partes del enunciado y de la substancia expresada por el enunciado, son anteriores, al menos 15 a algunos. Y, puesto que el alma de los animales, esta es, en efecto, la substancia de lo animado, es la substancia expresada por el enunciado y la especie y la esencia de tal cuerpo, pues cada parte, si se define bien, no se definirá sin su operación, la cual no existirá sin la sensación, de suerte que las partes del alma, por lo menos algunas, son anteriores al animal en 20 conjunto, también será lo mismo individualmente.
Pero el cuerpo y sus partes son posteriores a esta substancia, y lo que se resuelve en tales partes como en su materia no es la substancia, sino el compuesto. Por consiguiente, tales partes son, en un sentido, anteriores al compuesto, pero, en otro sentido, no, pues no pueden existir separadas. Porque un dedo no es dedo de un animal de cualquier modo, sino que un dedo muerto solo es dedo 25 de nombre. Y algunas son simultáneas, y en tal caso están las indispensables y sin las cuales no puede darse el concepto ni la substancia. Por ejemplo, suponiendo que sea tal, el corazón o el cerebro. Pues nada importa que lo sea uno u otro. Pero el hombre y el caballo y todo lo que de este modo se aplica a los individuos, pero universalmente, no es una substancia, sino un compuesto de tal concepto y de tal materia 30 considerada como universal. Pero, individualmente, de la materia última surge ya Sócrates, y lo mismo en las demás cosas. Así, pues, hay partes de la especie, y llamo especie a la esencia, y del todo compuesto de la especie y de la materia misma. Pero partes del enunciado son solo las de la 1036a, especie, y el enunciado es del universal. Pues la esencia del círculo, y la esencia del alma y el alma, son lo mismo. Pero de la cosa concreta, por ejemplo de este círculo determinado y de cualquier individuo sensible o inteligible llamo inteligibles, por ejemplo, a los círculos matemáticos, y 5 sensibles, por ejemplo, a los de bronce y a los de madera, de estos no hay definición, sino que se conocen por intelección o por percepción sensible, y, una vez desaparecidos de la actualización, no está claro si existen o no existen. Pero siempre se enuncian y se conocen mediante el enunciado universal. Y la materia en cuanto tal es incognoscible. La materia, una es sensible y otra inteligible. Sensible, por ejemplo, el bronce, la madera y todavía es materia movible. Inteligible, la que está presente en las cosas sensibles, pero no en cuanto sensibles, por ejemplo las cosas matemáticas. Hemos tratado del todo y de la parte, de lo anterior y de lo posterior. Pero hay que afrontar la cuestión de si el ángulo recto y el círculo y el animal son anteriores a los elementos en 15 que se dividen y que los constituyen, es decir, a sus partes, y hay que responder que no sin limitaciones. Pues si también el alma es un animal o una cosa animada, o si la de cada uno es cada uno, y si la esencia del círculo es el círculo, y la esencia del ángulo recto y la substancia del ángulo recto son un ángulo recto, habrá que admitir que alguno es posterior a alguna, por 20 ejemplo a las contenidas en el enunciado y a las de algún ángulo recto, en efecto, lo es el que implica materia. El ángulo recto de bronce y el limitado por líneas particulares. Pero el carente de materia es posterior a las partes incluidas en el enunciado y anterior a las que integran el individuo. Pero sin limitaciones no debe admitirse. Y, aunque el alma sea distinta y no se 25 identifique con el animal, habrá que admitir unas cosas y otras no, según hemos dicho. Capítulo 11. Surge también naturalmente la cuestión de cuáles son partes de la especie y cuáles no, sino del compuesto. Mientras esto no esté claro, no es posible definir ninguna cosa, pues la definición es del universal y de la especie. Por consiguiente, si no está claro cuáles son las partes materiales y cuáles no, tampoco estará 30 claro el enunciado de la cosa. Pues bien, todas aquellas cosas que vemos producirse en otras de distinta especie, por ejemplo un círculo en bronce o en piedra o en madera, parece evidente que en estos casos nada tienen que ver con la substancia del círculo el bronce ni la piedra, puesto que es separable de ellos. En cuanto a las cosas que no vemos separadas, nada impide que sean de igual condición que 35 estas, como sucedería aunque todos los círculos que viéramos, 1036b, fuesen de bronce, pues no por eso el bronce pertenecería a la especie. Pero sería difícil eliminarlo con la mente. Así, la especie del hombre aparece siempre en carne y huesos y otras partes 5 semejantes. ¿Acaso, entonces, estas son también partes de la especie y del enunciado? O bien son materia, aunque, por no producirse la especie del hombre también en otras cosas, seamos incapaces de separarlas de ella. Y porque esto parece ser así, pero no está claro cuándo lo es, dudan algunos incluso en el caso del círculo y del triángulo, pensando que no es correcto definirlos por líneas y por la 10 continuidad, y que todas estas cosas se dicen como la carne y los huesos del hombre, y el bronce o la piedra, de la estatua. Y todas las reducen a los números, y afirman que el enunciado de la línea es el de la díada. Y, entre los partidarios de las ideas, unos dicen que la díada es la línea en sí, y otros que 15 es la especie de la línea, pues, según ellos, en algunos casos la especie y aquello de lo que es especie se identifican, por ejemplo la díada y la especie de la díada, pero en la línea ya no.
De aquí resulta que será una la especie de muchas cosas cuya especie es manifiestamente diversa, que fue la conclusión a que llegaron los pitagóricos, y será posible reducir a una especie en sí la de todas las cosas y negar que sean especies 20 las otras. Pero, así, todas las cosas serán una. Queda, pues, explicado que lo relativo a las definiciones tiene cierta dificultad, ¿y por qué causa? Por eso también es ocioso reducir así todas las cosas y prescindir de la materia. Pues algunas cosas son probablemente esto en esto, o están dotadas de tales propiedades de un modo determinado. Y la comparación con el animal que solía hacer Sócrates el joven es 25 inadmisible, pues se aleja de la verdad, y hace suponer que es posible el hombre sin las partes, como el círculo sin el bronce. Pero aquí no hay semejanza. El animal, en efecto, es una cosa sensible, y no puede ser definido sin el movimiento, ni, por 30 consiguiente, sin las partes dispuestas de algún modo. Pues la mano no es de todos modos parte del hombre, sino que solo lo es si puede ejecutar la obra. Por consiguiente, tiene que estar viva, y, si no está viva, no es parte del hombre. Pero, en lo relativo a las cosas matemáticas, ¿por qué los enunciados no son partes de los enunciados, por ejemplo los semicírculos, del círculo? Pues estas cosas no son sensibles. 35 o no se diferencian en nada. Tendrán también materia, 1037a, algunas cosas no sensibles. Tiene, en efecto, alguna materia todo lo que no es esencia ni especie en sí y por sí, sino algo determinado. Por consiguiente, estas cosas no serán partes del círculo universal, pero sí de los círculos particulares, según quedó dicho antes. La materia, en efecto, se divide en sensible e inteligible. Y es también evidente que el alma es la substancia primera, 5 y el cuerpo es materia, y el hombre o el animal, el compuesto de ambos en sentido universal. Pero Sócrates y Corisco, si también el alma es Sócrates, son algo doble, pues unos los consideran como alma, y otros, como el compuesto. Pero, si son simplemente esta alma y este cuerpo determinados, el individuo será también como el universal. 10 más adelante tendremos que considerar si no habrá otra materia además de la de tales substancias, y si será preciso buscar alguna otra substancia, por ejemplo los números o algo semejante. A causa de esto, en efecto, intentamos discernir también acerca de las substancias sensibles, ya que en cierto modo el 15 estudio de estas substancias es tarea de la física o filosofía segunda. Pues el físico no debe conocer solo acerca de la materia, sino también, y todavía más, acerca de la substancia expresada en el enunciado. Pero ¿en qué sentido son partes, en las definiciones, las contenidas en el enunciado, y por qué la definición es un solo enunciado? Pues es evidente que la cosa es 21. Pero ¿qué es lo que da unidad a la cosa, teniendo como tiene partes? Lo estudiaremos más adelante. Hemos explicado de manera general y en cada caso qué es la esencia y cómo es subsistente por sí, y por qué el enunciado de la esencia de algunas cosas contiene las partes de lo definido, y el de otras, no, y que las partes materiales no están incluidas en el enunciado de la substancia, pues no son partes de tal 25 substancia, sino del todo concreto, del cual en cierto modo hay y no hay enunciado. Junto con la materia no lo hay, pues es algo indeterminado, pero lo hay con referencia a la substancia primera. Por ejemplo, el enunciado de hombre es el del alma. La substancia, en efecto, es la especie inmanente, de cuya unión con la materia procede la que llamamos substancia concreta. 30 Por ejemplo la concavidad, pues de la unión de esta con la nariz procede una nariz chata y la chatez aquí se dará, en efecto, la nariz 2 veces, pero en la substancia concreta, por ejemplo en una nariz chata o en Calías, estará también la materia. Y que la esencia y la cosa singular se identifican en algunos casos, 1037b, como en las substancias primeras, por ejemplo la curvidad y la esencia de la curvidad, suponiendo que sea primera, y llamo primera a la que no implica la inmanencia de una cosa en otra ni en un sujeto que sirva de materia, pero en las cosas 5 materiales o que implican materia no se identifican, ni en aquellas cuya unidad es accidental, por ejemplo Sócrates y músico. Pues estas cosas se identifican accidentalmente. Capítulo 12. Hablemos ahora en primer lugar acerca de la definición, en la medida en que no lo hicimos en los analíticos, pues la 10 cuestión planteada allí es útil para el estudio de la substancia. Me refiero a la cuestión siguiente. ¿Por qué es uno aquello cuyo enunciado afirmamos que es una definición, por ejemplo, en el caso del hombre, animal bípedo? Supongamos, en efecto, que este es su enunciado. ¿Por qué, pues, esto es uno y no varios? Animal y bípedo. Pues, en el caso de hombre y blanco, son 15 varios cuando lo uno no está en lo otro, pero uno cuando sí está, y el sujeto, es decir el hombre, es afectado por algo, pues entonces se hace uno y es un hombre blanco.
Pero allí lo uno no participa de lo otro. Pues el género no parece participar de las diferencias, si lo hiciera, participaría al mismo tiempo de los contrarios, ya que las diferencias por las que se diferencia el 20 género son contrarias. E incluso si participa da lo mismo, en el supuesto de que las diferencias sean varias, por ejemplo, con pies, bípedo, áctero. Pues ¿por qué estas cosas son una sola y no varias? No será porque están en un género, pues así de todas las cosas resultaría una sola. Pero es preciso que constituyan una unidad todas las cosas incluidas en la definición. 25. La definición, en efecto, es un enunciado único y de una substancia, por lo cual tiene que ser enunciado de algo único. En efecto, substancia significa algo único y algo determinado, según decimos. Debemos estudiar primero las definiciones que se hacen por división. Pues no hay en la definición ninguna otra cosa sino el 30 llamado género primero y las diferencias. Los demás géneros son el primero junto con las diferencias añadidas a él. Por ejemplo, el primero es animal, y el siguiente, animal bípedo, y después, animal bípedo áctero. Y lo mismo si se enuncian, 1038a, más términos. En suma, es indiferente que se enuncien muchos o pocos. De manera que también lo es que se enuncien pocos o solo dos. De estos dos, uno será diferencia, y el otro, género. Por ejemplo, en animal bípedo, animal es género, y lo otro, diferencia. Pues bien, si el género no existe en absoluto fuera 5 de las especies consideradas como pertenecientes a él, o si existe pero existe como materia, pues la voz es género y materia, y las diferencias forman a partir de ella las especies y los elementos, está claro que la definición es el enunciado basado en las diferencias. Pero es preciso dividir todavía por la diferencia de la diferencia. Por ejemplo, una diferencia de animal es provisto de 10 pies. Seguidamente, es preciso que la diferencia de animal provisto de pies sea en cuanto provisto de pies, de suerte que no se debe decir, para decir bien, que de los provistos de pies unos son alados y otros no alados. Quien esto diga mostrará su incapacidad, sino que unos son cisípedos y otros 15 solípedos, pues estas son diferencias del pie, porque tener los pies divididos en dedos es tener pies de algún modo. Y así se procederá incesantemente, hasta llegar a lo que ya no tiene diferencias. Y entonces habrá tantas especies de pie cuantas sean las diferencias, y los animales provistos de pies serán tantos como las diferencias. Si esto es así, está claro que la última diferencia será la 20 substancia de la cosa y su definición, puesto que no se debe decir varias veces lo mismo en los términos de la definición, ya que es superfluo. Pero esto ocurre. Pues decir animal provisto de pies, bípedo es exactamente igual que decir animal con pies, con 2 pies. Y, si se divide esto por su propia división, se dirá lo mismo varias veces, tantas veces cuantas son 25 las diferencias. Por consiguiente, si se produce una diferencia de otra diferencia, una sola, la última, será la especie y la substancia. Pero, si se atiende a lo accidental, por ejemplo si se divide a los animales provistos de pies en blancos y negros, las diferencias serán tantas como los cortes de la división. Por consiguiente, está claro que la definición es el enunciado que arranca de las diferencias, y, en rigor, de la última de ellas. 30. Y es evidente, si se cambia el orden de tales definiciones, por ejemplo, de la del hombre, diciendo animal bípedo provisto de pies. En efecto, provisto de pies resulta superfluo después de haber dicho bípedo. Pero en la substancia no hay orden. Pues ¿cómo se ha de pensar lo uno como posterior y lo otro como anterior? Así, pues, acerca de las definiciones basadas en la división, baste con lo dicho hasta aquí sobre su 35 naturaleza. Capítulo 13, 1038b, puesto que nuestra investigación trata de la substancia, volvamos sobre nuestro tema. Se dice que es substancia, como el sujeto y la esencia y el compuesto de ambos, también el universal. De los dos primeros hemos hablado ya, a saber, de la esencia y 5 del sujeto, del cual hemos dicho que subyace de dos modos. O siendo algo determinado, como el animal para las afecciones, o como la materia para la entelequia. Pero también parece que el universal es para algunos causa por excelencia, y que es un principio. Por consiguiente, pasemos también a estudiarlo. Parece imposible, en efecto, que sea substancia cualquiera de 10 los llamados universales. Pues, en primer lugar, es substancia de cada cosa la que es propia de cada cosa y no se da en otra. Pero el universal es común, pues se llama universal aquello que por su naturaleza puede darse en varios. ¿De qué, entonces, será substancia el universal? O bien, en efecto, lo será de todas las cosas o de ninguna, y de todas no es posible que lo sea. Pero, si lo es de una, también las otras serán esta. Pues aquellas cosas cuya substancia es una y cuya esencia es una, también 15 ellas son una.
Además, se llama substancia lo que no se predica de un sujeto. Pero el universal se dice siempre de algún sujeto. ¿O es que el universal no puede ser substancia como la esencia, pero puede estar incluido en esta, como el animal en el hombre y en el caballo? Entonces es evidente que hay cierto enunciado de él. Y nada importa que no haya enunciado de todas las cosas 20 incluidas en la substancia. Pues, a pesar de ello, el universal será substancia de algo, como lo es el hombre del hombre en el que está presente. De suerte que nuevamente sucederá lo mismo. Pues el animal, por ejemplo, será substancia de aquello en lo que está contenido como cosa propia. Y, además, es imposible y absurdo que lo que es determinado y substancia, si está 25 compuesto, no esté compuesto de substancias ni de algo determinado, sino de cualidades. Pues la no substancia y la cualidad serían antes que la substancia y lo determinado. Y esto es imposible. Pues ni en cuanto al enunciado, ni en cuanto al tiempo ni en cuanto a la generación es posible que sean antes las afecciones que la substancia. De lo contrario, serían también separables. Además, en Sócrates habría una substancia en otra 30 substancia. De suerte que sería substancia de dos cosas. Y, en suma, si son substancia el hombre y todos los seres que se enuncian de este modo, ocurre que ninguna de las cosas incluidas en el enunciado es substancia de nada ni existe fuera de aquellos ni en otro. Quiero decir que, por ejemplo, no hay ningún animal fuera de los animales particulares, ni ninguna otra cosa de las incluidas en los enunciados. Así, pues, de estas consideraciones resulta claro que ninguno de los universales es substancia y que 35 nada de lo que se predica de una manera común significa algo, 1031a, determinado, sino algo de tal cualidad. Y, si no, resultan otros muchos inconvenientes y el tercer hombre. Y, además, es evidente también por lo siguiente. Es imposible que una substancia esté compuesta de substancias presentes en ella como en entelequia. Pues las cosas que así son dos en entelequia nunca son una en entelequia. Pero, si son dos en 5 potencia, pueden ser una, por ejemplo, la línea doble consta de 2 medias líneas en potencia. Pues la entelequia separa. De suerte que, si la substancia es una, no estará compuesta de substancias presentes en ella y de aquel modo que expone bien Demócrito. Afirma, en efecto, que es imposible que de dos cosas 10 se haga una, o de una, 2. Pues convierte en substancias las magnitudes indivisibles. Es, por tanto, evidente que lo mismo sucederá con el número, si el número es, como dicen algunos, una composición de unidades. Pues o bien la diada no es una, o no hay en ella una unidad en entelequia. Pero el resultado implica una dificultad. Pues sí, de una parte, 15 no es posible que ninguna substancia conste de universales porque significan una manera de ser pero no una cosa determinada, y, de otra, tampoco puede admitirse que ninguna substancia esté compuesta de substancias en entelequia, toda substancia será simple, de suerte que tampoco podrá haber enunciado de ninguna substancia. Ahora bien, todos admiten, y ya lo dijimos antes, que la substancia es el único o, al menos, el principal 20 objeto de la definición. Y ahora resulta que tampoco ella puede definirse. Por consiguiente, no habrá definición de nada. O bien la habrá en algún sentido y en algún sentido no. Esto se verá más claro por lo que se dirá más adelante. Capítulo 14. Pero estas consideraciones muestran ya las consecuencias de mantener que las ideas son substancias separadas y afirmar al 25 mismo tiempo que la especie se compone del género y de las diferencias. Porque, si existen las ideas, y si el animal está contenido en el hombre y en el caballo, o bien es uno solo y el mismo numéricamente en ambos, o bien es distinto. En el enunciado evidentemente es uno solo. Pues el que lo enuncia en uno y otro formula el mismo enunciado. Así, pues, si hay 31 hombre en sí, que es de suyo algo determinado y separado, también sus elementos, por ejemplo animal y bípedo, significarán necesariamente algo determinado, estarán separados y serán substancias. Por consiguiente, también lo será animal. Así, pues, si el animal que hay en el caballo y en el hombre es uno mismo, como lo eres tú con relación a ti mismo, como, 1039b, puede este uno ser uno en las cosas que están separadas, y por qué este animal no ha de estar también separado de sí mismo. Además, si participa de lo bípedo y de lo polípedo, resulta algo imposible, pues se darán al mismo tiempo atributos contrarios en una cosa que constituye una unidad y algo 5 determinado. Y, si no, ¿cuál será el sentido cuando alguien diga que el animal es bípedo o que tiene pies? Quizá que está compuesto, o en contacto, o mezclado. Pero todo esto es absurdo. Será, pues, distinto en cada caso. Por consiguiente, serán, por decirlo así, infinitas las cosas cuya substancia es animal. Pues el hombre no procede del animal accidentalmente.
además, muchas cosas serán el animal en sí. Pues será substancia el animal que hay 10 en cada uno, en efecto, no se enuncia según otra cosa. De lo contrario, el hombre procedería de esta, y esta sería su género, y, además, serán ideas todos los elementos del hombre. Y, por tanto, no habrá idea de uno y substancia de otro, pues es imposible. Por consiguiente, cada uno de los animales será animal en sí. Además, ¿de qué procede este animal, y cómo puede proceder del animal en sí? ¿O cómo es posible que el 15 animal, cuya substancia es la animalidad en sí, exista aparte del animal en sí? Y también en las cosas sensibles se presentan estos inconvenientes y otros mayores. Por tanto, si es imposible que sean así, resulta evidente que no hay ideas de ellas en el sentido en que algunos dicen. Capítulo 15. Puesto que la substancia es de dos clases, el todo concreto y el concepto, en el primer caso la substancia comprende el concepto junto con la materia, mientras que en el segundo es el concepto en sentido pleno. Las que se toman en el primer sentido son corruptibles, pues también son generables, pero del concepto no hay corrupción posible, ya que tampoco hay 25 generación, pues no se genera la esencia de casa, sino la de esta casa. El concepto, en efecto, es y no es sin generación ni corrupción, pues quedó demostrado que nadie genera ni hace estas cosas. Por eso tampoco es posible definir ni demostrar las substancias sensibles singulares, porque tienen materia, cuya naturaleza es tal que pueden existir y no existir. Por eso todas 30 las que entre ellas son singulares, son corruptibles. Por consiguiente, si la demostración tiene por objeto las cosas necesarias, y si la definición es un procedimiento científico, y si, así como no es posible que la ciencia sea unas veces ciencia y otras ignorancia, sino que en tal caso se tratará de una opinión, tampoco es posible que haya demostración ni definición de lo que puede ser de otro modo, sino que se tratará de una opinión, es, 1040a, evidente que no puede haber definición ni demostración de las cosas singulares sensibles. Pues las cosas que se corrompen, cuando se alejan de la percepción sensible, son oscuras para los que tienen la ciencia, y, aunque se conserven en el alma sus 5 conceptos, ya no será posible definirlas ni demostrarlas. Por eso, en las definiciones, cuando alguien trate de definir alguna de las cosas singulares, es preciso no desconocer que siempre es posible refutarlo, pues no es posible definirlas. Según esto, tampoco se puede definir ninguna idea. Pues la idea, según dicen, pertenece a las cosas singulares y tiene 10 existencias separada. Y es necesario que el enunciado conste de nombres. Pero el nombre no lo hará el que define, pues sería ininteligible, y los ya existentes son comunes a todas las cosas. Por consiguiente, estos se aplicarán necesariamente también a otra. Por ejemplo, si uno trata de definirte, dirá que eres un animal delgado o blanco o alguna otra cosa que se aplicará también a otro. Y si alguien dijera que nada impide que separadamente todas estas designaciones se apliquen a muchos, pero que simultáneamente solo se aplican a uno, se debe responder, en primer lugar, 15 que también a ambos elementos. Por ejemplo, animal bípedo se aplicará al animal y al ovípedo, y en las cosas eternas esto será así incluso necesariamente, puesto que son anteriores y partes del compuesto. Y, además, son seres separados si suponemos que el hombre es un ser separado. Pues o no lo es ninguno, o lo son ambos. Ahora bien, si no lo es ninguno, no 20 existirá el género aparte de las especies, y, si existe, también la diferencia. Y, además, porque son anteriores en el ser. Y estas cosas no se destruyen a su vez. Asimismo, si las ideas constan de ideas, las partes integrantes son, en efecto, menos compuestas, también tendrán que predicarse de muchos aquellos elementos de los que consta la idea, por ejemplo animal y 25 bípedo. Y, si no, ¿cómo pueden ser conocidos? Habría, en efecto, alguna idea que no podría predicarse más que de uno. Y no parece posible, sino que toda idea parece ser participable. Así, pues, como hemos dicho, no se dan cuenta de que es imposible la definición en las cosas eternas, sobre todo en las que son únicas, como el sol o la luna. Pues no solo yerran al 30 a añadir cosas tales que, si se suprimen, todavía seguirá siendo sol, por ejemplo que va alrededor de la Tierra o que está oculto de noche como si, en caso de que se detuviera o brillara de noche, ya no fuera sol. Lo cual es absurdo, ya que sol significa cierta substancia, sino también al añadir cosas que pueden darse en otro, con lo cual, si otro llegase a tener esas cualidades, es evidente que sería sol. Por consiguiente, el enunciado sería común. Pero el sol es una cosa singular, como, 1040b, Cleón o Sócrates. ¿Y por qué ninguno de ellos trata de dar la definición de una idea? Al intentarlo verían claramente que es verdad lo que aquí se ha dicho. Capítulo 16.
está claro que incluso la mayoría de las que parecen ser 5 substancias son potencias. Las partes de los animales, pues ninguna de ellas existe separada, y, cuando se separan, solo existen como materia, la tierra, el fuego y el aire. Pues ninguna de estas cosas constituye una unidad, sino como un montón, hasta que son transformadas y surge de ellas algo dotado de unidad. Y, sobre todo, podría pensarse que las partes de los seres 10 animados y las del alma fácilmente llegan a ser ambas cosas, siendo en entelequia y en potencia, por tener principios del movimiento a partir de algo que hay en las articulaciones. Por eso algunos animales, divididos, siguen viviendo. Sin embargo, todas ellas estarán en potencia cuando constituyan una unidad y algo continuo por naturaleza y no por fuerza o por implantación. 15 Pues en tal caso habría malformación. Y, puesto que uno tiene los mismos significados que ente, y la substancia de lo que es uno es también una, y las cosas cuya substancia es numéricamente una son también numéricamente una, está claro que ni el uno ni el ente pueden ser substancia de las cosas, como tampoco el ser del elemento o del principio. Pero buscamos cuál es, entonces, el principio, a fin de remontarnos a algo más cognoscible. Así, pues, de estos conceptos, están más cerca de ser substancia el ente y el uno que el principio y el elemento y la causa. Pero tampoco ellos llegan a serlo, puesto que nada común es substancia. La substancia, en efecto, no está en nada más que en sí misma y en lo que la tiene, de lo cual es substancia. Además, lo que es uno no puede 25 estar en varios lugares al mismo tiempo, pero lo común sí. Por tanto, es evidente que ninguno de los universales existe fuera de los singulares separadamente. Pero los partidarios de las especies tienen razón al separarlas, si es que son substancias, pero no la tienen al convertir en especie el uno aplicado a muchos. 30 Y la causa es que no pueden decir cuáles son estas substancias incorruptibles existentes fuera de las singulares y sensibles. Las hacen, en efecto, de la misma especie que las corruptibles, pues éstas las conocemos. Hombre en sí y caballo en sí, añadiendo a las cosas sensibles la expresión en sí. Sin embargo, 1041 aunque nunca hubiéramos visto los astros, no por eso, creo yo, dejarían de ser substancias eternas separadas de las que nosotros conociéramos. De suerte que también ahora, aunque no sepamos cuáles son, sin duda tiene que haber algunas. Así, pues, es evidente que ninguno de los universales es substancia, ni ninguna substancia se compone de substancias. Capítulo 17. ¿A qué se debe llamar substancia y cuál es su naturaleza? Digámoslo de nuevo y tomando como un nuevo punto de partida. Pues quizá de este modo podamos explicar también aquella substancia que está separada de las substancias sensibles. Y, puesto que la substancia es un principio y una causa, debemos partir de aquí. 10 Se busca siempre el porqué en el sentido de por qué una cosa se da en otra. Pues tratar de averiguar por qué el hombre músico es hombre músico, o bien es buscar lo dicho. ¿Por qué el hombre es músico, o bien es otra cosa? Ahora bien, tratar de averiguar por qué una cosa es ella misma no es tratar de averiguar nada, es preciso, en efecto, que el que y el ser 15 estén previamente claros, por ejemplo, que la luna se eclipsa. Pero porque una cosa es ella misma es la única respuesta y la única causa para todas las cosas, como por qué el hombre es hombre y el músico es músico, a no ser que se diga porque cada cosa es indivisible en orden a sí misma, que es lo mismo que afirmar su unidad. Pero aquello es común a todas las cosas y breve. Mas podría preguntarse por qué el hombre es un animal de tal naturaleza. Y entonces es evidente que no se pregunta por qué el que es hombre es hombre. Se pregunta, en efecto, por qué algo se da en algo, pero el hecho de que se da debe estar claro. De lo contrario, no se 25 pregunta nada. Por ejemplo, ¿por qué truena? ¿Por qué se produce ruido en las nubes? Pues lo que aquí se busca es una cosa de otra. ¿Y por qué estas cosas, por ejemplo, ladrillos y piedras, son una casa? Es, pues, evidente que se busca la causa. Y esta es, desde el punto de vista de los enunciados, la esencia, que en algunas cosas es la causa final, por ejemplo, sin duda en una casa o en una cama, y en otras, el primer motor. Pues 30 también este es una causa. Pero esta última causa la buscamos cuando se trata de la generación o corrupción. En cambio, la otra, también cuando se trata del ser. Donde más oculto está lo que buscamos es en las cosas que no se predican unas de otras. Por ejemplo, se pregunta qué es, 1041b, un hombre porque se enuncia simplemente y no se define que estas cosas son esto. Pero se debe preguntar articuladamente. De lo contrario, resulta igual no preguntar nada que preguntar algo. Y, puesto que es preciso conocer que la cosa existe, es evidente que se pregunta por qué la materia es algo 5 determinado. Por ejemplo, ¿por qué estos materiales son una casa?
porque se da en ellos la esencia de casa. Y esto, o bien este cuerpo que tiene esto, es un hombre. Por consiguiente, se busca la causa por la cual la materia es algo, y esta causa es la especie. Y esta causa es la substancia. Así, pues, es claro que, tratándose de cosas simples, no es posible la pregunta ni la 10 enseñanza, sino que es otro el método de investigarlas. Y, puesto que lo compuesto de algo de tal modo que el conjunto total sea uno, no como un montón, sino como la sílaba y la sílaba no es los elementos, ni B más A es lo mismo que va, ni la carne es fuego más tierra, puesto que, después de disolverse, ya no existen los conjuntos totales, por ejemplo la carne 15 o la sílaba, pero sí los elementos y el fuego y la tierra. La sílaba, en efecto, es algo, no solo los elementos, vocal y consonante, sino también otra cosa, y la carne no es solo fuego y tierra, es decir lo caliente y lo frío, sino también otra cosa. Sí, por consiguiente, también aquello es necesariamente un elemento o un compuesto de elementos, si es un elemento, nuevamente se 20 planteará la misma cuestión, pues la carne se compondrá de este elemento y de fuego y tierra y todavía otra cosa, de suerte que se procederá al infinito. Pero si procede de un elemento, evidentemente no constará de uno, sino de varios, o será la cosa misma, de suerte que nuevamente haremos en este caso el mismo razonamiento que en el caso de la carne o de la sílaba. Mas pudiera pensarse que esto es algo, pero no un 25 elemento, y que es la causa de que tal cosa sea carne y tal otra una sílaba. Y lo mismo en las demás cosas. Y esto es la substancia de cada cosa, pues esto es la primera causa del ser, y, puesto que algunas cosas no son substancias de nada, sino que todas las substancias están constituidas según naturaleza y por 30 naturaleza, también parecerá ser substancia esta naturaleza, que no es un elemento, sino un principio. Elemento es el componente material de una cosa en el que ésta se divide. Por ejemplo, de la sílaba, la A y la B.